Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Continuamos con las entrevistas en Voces en Acción, la esencia de la información. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios analiza las posibles reformas laborales que el Ejecutivo enviaría a la Asamblea Nacional para su análisis y resolución. Por lo pronto, se han hecho públicos 3 temas: contratación especial para los emprendimientos, eliminación del recargo del 35% en contratos eventuales y distribución de la jornada laboral de 40 horas en distintos días. Con nuestros invitados, ponemos el punto sobre la I. Claro que sí, vamos a poner el punto sobre la I en relación con este tema, más aún cuando está ya en la cabina principal de la radio de la Asamblea Nacional, y agradecemos por el tiempo que nos dedica a este medio de comunicación. Rodrigo Gómez de la Torre, integrante del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en representación de los empleadores. Don Rodrigo, qué gusto, muy buenos días y como siempre bienvenido. Buenos días a todos los radioescuchas. Pues realmente el tema laboral es un tema que se viene complicando desde hace algunos años atrás. Y hay que analizarlo desde varias aristas. Primero, entender lo que está sucediendo en las calles. O sea, la dinámica laboral actual ha cambiado. La gente está buscando cómo ganarse la vida. El empleo pleno en el Ecuador sigue a la baja. Desde el año 2014 hasta la fecha, en diciembre recuerdo que en el Consejo debatíamos si es que los 10 puntos que evidencia el INE que había caído el empleo pleno entre casi el 50 al 39.9, 39.7, eran qué tan reales estaban o si era un poco más. Pero vemos que para marzo del 2019 ya subimos a 12 puntos. Entonces tenemos claro que el país tiene un problema en regulaciones laborales. Estamos entonces a las puertas de una flexibilización laboral que podría ser entendida, como usted nos dice, don Rodrigo, desde distintas ópticas. Si alguien tiene trabajo, tendrá que agradecer que tiene trabajo y ceder parte de su espacio a los que no tienen trabajo. No, ¿cómo lo explicamos para entonces? nada. Quienes tienen trabajo tienen todos sus derechos laborales completos. Más bien nos preocupa la cantidad de gente que está perdiendo esos derechos porque se está cayendo el empleo en el Ecuador. Entonces, a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, en donde están representadas las principales centrales sindicales del Ecuador, inclusive está representado el Frente Unitario de Trabajadores a través del compañero Edgar Zarango. Están también representadas las cámaras y asociaciones de la producción. Y no están todas porque no hay espacio para tantas, pero lo que hacemos es, nos reunimos previamente, acordamos, esto ha sido un proceso de diálogo de más o menos 1 mes y medio, ha habido la propuesta por escrito del sector trabajador, la propuesta por escrito del sector empleador, propuestas que fueron compartidas a los dos lados. Posteriormente el ministerio hizo una matriz de sistematización de las propuestas, se buscó dónde había consensos, dónde no los había, son alrededor de 16 hojas, tenemos 3 puntos de consenso en este momento, y sobre esos consensos lo que se hizo fue pulir asperezas y ver cómo, no solamente pensar en la gran mayoría, en los ecuatorianos, que como usted dice, tienen la suerte de tener empleo, sino por el contrario, pensar en la gran mayoría de ecuatorianos que no tienen empleo. El 62% de la población económicamente activa, algo más de 5 millones de ecuatorianos, no tiene empleo y están buscando formas de ganarse la vida. Entonces, ¿qué se ha planteado? La palabra flexibilización incomoda a muchos porque la malentienden, y yo les invito a que revisen el diccionario entre lo que es flexibilizar, que es buscar formas dinámicas y más acordes a la realidad, de contratación basado en el acuerdo entre las partes, contra la otra palabra que tiene que ver con incumplimiento de normas, que es precarización. Son dos cosas distintas. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos hacia los 3 puntos que hiciera públicos el ministro del Trabajo y que se habrían logrado los consensos en esta reunión de los representantes y que integran el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Contratación especial para los emprendimientos. ¿Cómo se lo analizó y qué fue lo que se acordó?
A ver, ha habido varias discusiones con respecto a emprendimientos donde sí se mencionó algo que ha salido distorsionado, que se pueda ampliar el periodo de prueba. El periodo de prueba se planteó en la mesa y no se llegó a un acuerdo. Aclaro, no hay modificaciones en el periodo de prueba de 90 días. Lo que se tiene es un reconocimiento que la gran mayoría de emprendimientos muchas veces no sobrepasa los 2 años. Sin embargo, la rigidez o sobre-rigidez, para ser más explícitos, del Código del Trabajo actual, plantea que obviamente, protegiendo a los trabajadores, si se despide a un trabajador antes de los 3 años, se le paguen los 3 años de despido intempestivo. Pero la reflexión al interior del Consejo, y entendiendo que el Ecuador es un país de emprendimientos y de emprendedores, fue, si un emprendedor que está arriesgando su capital, está endeudándose, está poniendo en riesgo su patrimonio muchas veces, bien sea por un nuevo emprendimiento o por una nueva línea de inversión que está emprendiendo, porque eso también es emprendimiento, quiebra, cierra, muere antes de los 3 años, pues se reconozca eso como un emprendimiento fallido. Eso es un problema y eso no conlleva que ha habido que ha habido un despido intempestivo, pero tampoco sea lo que se ha dicho en algún medio, que el titular dice una cosa y el interior de la noticia dice otra. Todos estos trabajadores que ingresan en ese emprendimiento tienen todos los derechos laborales consagrados. Es decir, van a ser 13º, liquidados, 14º, como dice la ley. el famoso 25% de desahucio, que hay quienes podemos o no podemos estar de acuerdo, pero está ahí. Obviamente la seguridad social, que es otro tema que hay que toparlo tangencialmente o directamente. La sostenibilidad de la seguridad social depende del empleo pleno en el Ecuador. Entonces, a más bloqueos, a más complicaciones, a más trabas a la contratación, más problemas a la seguridad social. Y ahí estamos hablando no solamente de la salud de los afiliados, sino de las pensiones de los jubilados. Muy bien, sí hay entonces el respeto a los derechos laborales, porque había mucho distorsiones. Respecto La de palabra eso, perdón que le interrumpa, lo que ha habido son distorsiones y manipulaciones hacia la prensa con respecto al tema de derechos laborales. Jamás se ha planteado mover los derechos laborales. Por el contrario, lo que se busca es otorgar más derechos a quienes ni siquiera los tienen. Por eso es que se amerita esta clase de entrevistas y que mejor en una radio de alcance nacional y que fundamentalmente llega a sectores en donde la agricultura, la ganadería, el turismo tiene mucho que hacer. Ya vamos a hablar sobre esa temática. Le hacía esta puntualización porque ayer en ese mismo sitio estuvo sentado el señor Edgar Zarango de la CTE, representante de los trabajadores en el Consejo del Trabajo y Salarios, y él decía que ellos lucharon porque se mantenga el desahucio y nos daba a entender como que se quiso eliminar el desahucio en el tema de los emprendimientos. Se lo discutió y no se eliminó. Pero no hay acuerdo. Sí hubo propuestas de eliminarse el desahucio. Hubo un tema de que son N temas que se discuten. Como digo, son 16 hojas. Ya. Bien, se mantienen entonces los 90 días como periodo de prueba 90 días. En caso de un emprendimiento no progresar antes de los 3 años, se respetarán los derechos laborales, habrá la liquidación y se contempla el desahucio. Muy bien, pasemos al otro tema que tiene que ver con la eliminación del recargo del 35% en contratos eventuales. Don Rodrigo, poniéndose la mano en el pecho, ¿sí se paga ese 35% de recargo para aquellos contratos eventuales? Lo que es muy interesante, este contrato eventual, primeramente, surgió el concepto del 35%, nadie sabe de dónde, nadie sabe por qué el 35%, pero lo único que ese contrato hizo fue que ya no se lo aplique. El índice de uso de ese contrato eventual es prácticamente nulo. También se analizó eso. ¿Para qué tenemos un contrato que no se usa? Encarece la contratación por un lado y por otro lado, si hay un grupo de trabajadores estables y se contrata 2, 3 trabajadores eventuales que van a hacer el mismo trabajo, este contrato eventual curiosamente se va en contra de un precepto constitucional y un precepto internacional del trabajo,
que es a igual trabajo, igual remuneración. Entonces, y no se lo usa no solamente porque es caro, no se lo usa porque genera conflictos internos. El trabajador estable dice, ¿y por qué a él le pagan más? Y tiene toda la razón. Vamos a ponernos el caso de la época escolar. Se abren las papelerías, las librerías, hay un personal de planta, pero está la demanda de compra de útiles escolares. Se requiere el contrato eventual. Que quiere más personas, ¿no es cierto? Ahí sí el contrato eventual. Se requiere, pero lo que se dijo es, si no se está aplicando, y muchas causas han sido evaluadas por el famoso 35% que no tiene un sustento, eliminemos el 35% y abramos puertas con todos los derechos laborales, abramos puertas a que la gente pueda emplear gente de manera eventual como el contrato lo plantea. O sea, si no se ha estado utilizando este contrato, ¿se ha estado violando la ley o ha habido un contrato alternativo que se lo tendríamos puede que aplicar? revisar exactamente eso ya en casos individuales. No me atrevería a hablar de violaciones de leyes. Ya, ahora lo que se resolvió o se acordó en el Consejo de Salarios Se es que acordó. no va más este Es que- contrato eventual con 35%. Que no de vaya recargo. el 35% y los contratos eventuales se mantienen hasta los 180 días y la lógica es poder abrir espacios de empleo para gente que lo requiere y al abrir espacios de empleo, espacios de empleo formal donde los potenciales trabajadores tienen todos los derechos laborales. Muy bien, 7:39 a.m, estamos escuchando al señor Rodrigo Gómez de la Torre, integrante del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en representación de los empleadores. Hasta el momento estamos abordando aquellos temas que habrían logrado el consenso al interior precisamente del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios con respecto a la reforma laboral que se analiza desde el Ejecutivo y que tendrá que ser remitida a la Asamblea Nacional para su tratamiento y resolución definitiva. Vamos al otro tema, la jornada laboral de 40 horas en distintos días. ¿Cómo se lo analizó en el Consejo de Salarios y cuál fue el acuerdo? A ver, este es uno de los temas que han buscado, ciertos actores han tratado de distorsionarlo. La jornada laboral actualmente en el Ecuador, una de las jornadas laborales de menor número de horas en América Latina, es de 40 horas. A partir de la hora 41, se considera las horas suplementarias o extraordinarias. Los derechos laborales, obviamente, sobre las horas extras, se consideran los incrementos que corresponden, pero no es que todo el mundo tiene un derecho adquirido a una hora extra mensual o 10 horas extras semanales. Más bien, esos son temas que se dan de acuerdo a los requerimientos de la empresa y como consta en el código, en base a una solicitud del empleador y una aceptación del trabajador. Eso está actualmente. En el año 2016, luego de que se comenzó a ver que la ley de injusticia laboral, y perdón que la califique con su nombre y apellido como debe ser, no con su seudónimo de justicia laboral, la ley de injusticia laboral generó una serie de complicaciones que derivaron en que en el 15, que derivaron en que el año 2016 ya se cree una forma de contratación de 10 horas, que está vigente en el código, de 10 horas diarias por 4 días. ¿Qué sucede con esta ley? Esta ley también creó otra modalidad, ya yo no recuerdo tantas voces disonantes, cuando se planteaba que ante una situación compleja de las empresas, la empresa, en un acuerdo con los trabajadores, podía reducir la jornada a 6 horas diarias, pero también reducir el salario, ¿no? Ajá. Eso dice la ley. Entonces, lo que se plantea en este momento es no solamente sostener lo que tiene el código actualmente, pero también aplicando la ley de eficiencia de trámites públicos. Porque este tema de necesitamos hacer este contrato, pero necesitamos que pase por el decreto, luego del decreto el acuerdo el instructivo, luego la autorización y luego la parte discrecional. Señor, le decíamos al ministro Ledesma en su momento, esta ley que se aplicó el gobierno pasado, estas formas no se están aplicando. Las empresas sí requieren estas metodologías de contratación y no hablo de reducir el salario, que eso que me parece que está en el 47.2, sino poder extender la jornada respetando las 40 horas. Porque hay quienes han distorsionado a decir que se van a trabajar 40 horas en 3 días y medio y que además se trabajará otros días a la semana. Eso es falso.
Eso es falso de falsedad absoluta. ¿Cuáles son aquellas circunstancias en las cuales se puede aplicar estas jornadas especiales En de 40 horas en unos Para nuevos pocos días? contratos, ¿Ya? en base al acuerdo entre las partes, tiene que haber acuerdo entre las partes, y el registro en el Ministerio de Trabajo. Sector agrícola que topábamos hace un momento. Sector agrícola viene clamando, y la palabra es esa, desde hace años poder distribuir la jornada laboral en 6 días. Nunca en 7, porque aunque hay actividades que se requieren realizar los 7 días, el acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el 106, determina que al menos tiene que haber 24 horas de descanso obligatorio. Entonces, lo que se está planteando es una reforma al código para buscar espacios de empleabilidad. Y me encanta hablar, por ejemplo, del sector turístico. El sector turístico, su fundamento del trabajo son los sábados y domingos y los días feriados, porque es donde la gran mayoría de ecuatorianos hacemos turismo. Pero también por el otro lado, qué lindo sería, las oficinas públicas funcionan de 8 a 5, ¿no es cierto? Sí. Las oficinas privadas, el mismo horario. ¿Por qué no tener posibilidades para que tanto lo público como lo privado, poder crear jornadas intermedias en donde si uno quiere hacer un trámite en la CNT o en la empresa eléctrica o CENEL o quiere hacer un tema de matrículas, no es que estamos ampliando la jornada para el día sábado. No, ¿por qué no dar espacio a todos en que todo el mundo está hablando de las ciudades 24/7? ¿Cómo lo hacemos con la rigidez del código actual? Se puede dividir espacios, crear jornadas diferentes, 10 horas, 3 horas, 3 días, ahora, don Rodrigo, y dinamizamos el mismo, empleo. no es lo mismo, totalmente de acuerdo que hay que dinamizar el empleo, pero hay que reconocer también el servicio de la mano de obra, el talento humano. No es lo mismo trabajar un lunes, un martes, un miércoles que un viernes, un sábado y un domingo. No es lo mismo. Nos hemos acostumbrado a tratarles con nombre y apellido, pero yo sí conozco mucha gente que es indistinto y conozco muchos sectores y tal vez tenga que topar sector petrolero. Sector petrolero trabaja 365 días al año y hay un detallito. De ahí salen los ingresos del fisco, los que tanto le preocupan cuando sube o baja el precio del petróleo. Pero tienen su reconocimiento, tienen jornadas especiales, tienen un trato Tienen especial. jornadas especiales que tenemos que corregir ciertas distorsiones y ¿En dónde está la vainas distorsión? en el código. Hay ciertas. A ver, yo trabajé en el sector petrolero 12 años. Ya. Entonces, y algo conozco del Ya. sector. Hábleme de su Y experiencia. algo viví. Nosotros trabajábamos jornadas así, de 28/7, por ejemplo. 22/8, perdón. 22/8 es lo que se trabajaba. Anteriormente, inclusive se trabajaban jornadas de 45/15. Poder coger lo que actualmente dice el código, las 48 horas de descanso y acumulables en otro momento. Entonces, claro, se mantienen y se reconocen derechos, se mantienen y se reconocen principios, pero también entramos a reconocer que la realidad no se la construye desde un escritorio, sino por el contrario, desde un escritorio se trata de entender la realidad para que haya una norma clara que permita aplicarla sin contingencias futuras. Estos son apenas 3 de los elementos que, como lo dijimos en nuestra presentación, se han hecho públicos luego de las reuniones mantenidas por los integrantes del Consejo Nacional de Trabajo y de Salarios. Serán temas que se añadirán a otros que serán parte de un proyecto que lo preparará el Ejecutivo y que se lo remitirá a la Asamblea Nacional. En su criterio y de acuerdo a los análisis que se han hecho en este Consejo, don Rodrigo, ¿deben ser parte de una reforma laboral exclusivamente o parte de pronto de un proyecto de ley de fomento productivo? A ver, se ha hablado y al presidente le hemos escuchado, y esperamos que esa ley entre lo más pronto posible. Hemos escuchado denominarla inclusive Ley de Fomento Productivo 2, donde se plantean un sinnúmero de aspectos buscando que el Ecuador se acerque mucho más a la realidad actual. Vemos países como Colombia, vemos países como Perú, que hace 20 años
estaba rezagado en muchos temas y ahora lo vemos con una dinamización, no solamente de empleo, no solamente de producción, no solamente un crecimiento de exportaciones importantísimo, sino también una atracción de inversiones importantísima. Está vigente la ley de fomento productivo 1 y los resultados, vea, han sido bastante pobres. Ahora viene una ley de fomento productivo 2 con todas estas innovaciones y los resultados. Seguimos ¿Cómo nos tratando garantiza de el destrabar? sector privado que va a generar empleo, que va a crear fuentes de trabajo? Lamentablemente tenemos que entender que la inversión no viene por decreto, al igual que no se genera empleo por decreto. Por ley, así es. La Ley de Fomento Productivo 1 obtuvo su reglamento para poder ser aplicada recién el 26, si no me falla la memoria, 26 o 27 de diciembre del año pasado. O sea, tuvimos una demora de varios meses en el reglamento y entendemos que había que pulir algunos temas, porque tampoco podemos desconocer que muchas leyes en el Ecuador son leyes antiguas con una visión del siglo pasado. De ese momento. Pero tampoco podemos desconocer que las leyes creadas en los últimos años, si bien tienen temas interesantes, también tienen trabas estructurales. El puede, podrá, generan conflictos muy fuertes a la autoridad de control, porque vuelven a las leyes discrecionales. Estas trabitas que parecen pequeñas o parecen palabras muy sencillas, generan desconfianza. La desconfianza es lo que nos genera problemas. Lo que se está buscando actualmente en muchas leyes es destrabar estas pequeñas cosas que permitan generar confianza. La confianza genera inversión, sea esta inversión nacional o internacional. ¿Ustedes esperan que esta iniciativa del Ejecutivo, alimentada con los criterios que se recoge de los distintos sectores, venga a la Asamblea Nacional máximo hasta cuándo? Las últimas declaraciones que le hemos escuchado al presidente hacía referencia al 24 de mayo, confiamos que esto es en esta semana, confiamos que esto es urgente. Y esto es urgente por una razón, porque la gran mayoría de ecuatorianos está viendo cómo se gana el sustento de cada día. La gran mayoría de ecuatorianos está viendo de dónde ganarse su pan de diario y el empleo en el Ecuador sigue cayendo. Pero hay crónicas de prensa que advierten que esta iniciativa, estas leyes vendrían en octubre, en septiembre. Hay ciertos temas que han generado, y ahí viene el problema, han generado incertidumbre. La incertidumbre genera desconfianza. Necesitamos certezas. Hasta para el envío de los proyectos. Para todo. Al inicio del gobierno se planteó por decreto el diálogo nacional. Recordaremos, en el Ecuador dialogaremos, y está en un decreto ejecutivo. A mí me encantó que dialoguemos por decreto, pero bueno. Y se construyó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Se ha hablado de varios temas. El Ecuador definitivamente requiere poner un nuevo código laboral vigente. Debatir un nuevo código laboral no es una decisión de una semana o 3 semanas. Ir destrabando ciertos temas puntuales mientras se construyen los acuerdos para un nuevo código, que eso sí coincidimos con Mesías Tatamuez, con el mismo Fernando Ibarra del Parlamento Laboral. Todos estamos de acuerdo en que la normativa laboral en el Ecuador es arcaica. Necesitamos destrabarla. Pero hasta poder construir una nueva normativa laboral que no nos tomará menos de 1 o 2 años, seamos prácticos y reales, no podemos desconocer que hay más de 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo pleno y esos 5 millones de ecuatorianos no pueden esperar el 100% de los acuerdos para no comenzar a generar espacios de empleabilidad inmediatamente. 7 de la mañana con 52 minutos. Gracias a don Rodrigo Gómez de la Torre, integrante del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, en representación de los empleadores. Siempre resulta interesante escucharlo, más aún cuando despierta puntos que provocan la polémica y la controversia, porque además es parte de la democracia y es parte de la búsqueda de un mejor momento para el trabajador ecuatoriano especialmente.
Gracias, don Rodrigo. Gracias. Tenga usted muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. También queremos indicarles que todas las entrevistas de Voces en Acción son transmitidas a través de Facebook Live. Usted puede acceder a esa señal, enterarse, verlos a los entrevistados y sacar sus propias conclusiones. Nuevamente, gracias, don Rodrigo. Somos Voces en Acción, la esencia de la información. La radio de la Asamblea con cobertura nacional.